Hola chicos, esto que tengo aquí delante fue el examen que pusieron para promoción interna de auxiliar del Estado en la convocatoria de 2015, ¿de acuerdo? Este examen lo pusieron concretamente el 5 de marzo de 2016, exactamente. Y este que tenéis delante fue el del llamamiento 1. Prácticamente todos eran iguales, salvo que cambiaban algunas palabras, fuentes o algo así, ¿de acuerdo? Vale, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es resolver el Excel, la última parte, esta de aquí, aquí empiezan las instrucciones, ¿de acuerdo? Esto es un examen que está público, lo publicó el INAP, pero preguntando entre unos y otros hemos conseguido elaborar esta plantilla, ¿de acuerdo? Porque esto sí que no está colgado. Entonces los datos son un poco inventados, pero nos puede servir perfectamente para elaborar el examen. Así que venga, vamos a ello. La primera pregunta dice, rellenar la columna coste de existencia calculando para cada línea la multiplicación de precio-compra y existencia más el 20% de precio-compra. De acuerdo, ¿esto qué es? Me vengo a esta celda, a la columna coste de existencia y ponemos igual a precio-compra por existencias, que sería esta, pero ahora hay que sumarle el 20% al precio-compra, así que más 20% y por el precio de compra. Así sería. ¿Que te gusta poner paréntesis para aclararte la operación y tal? Perfecto, pero en este caso pues no sería necesario. Así que doy a intro y el resultado son 336 euros que si arrastro hasta el final resulta que ya lo tengo todo. Siguiente instrucción. La 2. Dice, calcular para cada línea el precio venta según la siguiente fórmula. Precio venta será igual a precio compra por, abro paréntesis, 1 más el margen de ganancia, que se supone que el margen de ganancia está en la celda D3. Vale, pues vamos a ello. Me vengo aquí, a la J6, donde dice precio venta, y hago la siguiente fórmula. Igual a precio compra, que es esta, por, abro paréntesis, 1 más el margen de ganancia, que es la de 3, esta de aquí, pero fija con dólares. Ya sabes que le das a F4 y te fija con los $2, tanto la columna como la fila. Cierro paréntesis, intro. Vale, pues a mí me da que el precio de venta es 36,3, que si me acerco a la esquinita y le hago doble clic, esto te lo arrastra hasta el final. Oh yeah. Siguiente instrucción. La número 3 dice, dar formato a las columnas costo de existencia y precio-venta con, y aparece pues estos simbolitos, ¿vale? Esto básicamente lo que te viene a decir es formato moneda con 2 decimales. Pues ¿quieres saber un truco? Mira, marca estas dos columnas, estas de aquí, y haces, atención, control mayúscula 4. Esto es formato moneda con puntito de miles y 2 decimales. ¿Te ha gustado? Básicamente es lo mismo que si hubieras desplegado esta flechita de aquí, hubieras elegido moneda, o que te hubieras metido en formato de celda y hubieras elegido aquí moneda, exactamente igual. Así que recuerda, control mayúscula 4 sería formato moneda con punto de miles y 2 decimales. Sí, señor. Siguiente instrucción. Vamos con la 4. Rellena la columna datos 1 calculando el número del día de la semana de la columna fecha alta siguiendo el criterio lunes igual a 0. A ver, hay una función en Excel que te dice el día de la semana que es una fecha o que fue, pero ese día de la semana no lo dice con palabras, sino con números, es decir, un número del 1 al 7. Pero cuidado, ¿cuál es para ti el primer día de la semana o cuál es para ti el segundo, etcétera, etcétera? Porque para nosotros, para un español, por ejemplo, el primer día de la semana sería el lunes. Para un americano, pues sería el domingo. Entonces, pues bueno, hay un argumento en la función que vamos a ver donde se le indica qué tipo de calendario quieres usar. Si miras la instrucción dice que tenemos que usar un calendario donde el lunes sea el número 0. Vale, me vengo a la columna datos 1, aquí, y concretamente la función que tenemos que usar es la función diasem. Así que escribo igual diasem, abro paréntesis, y el primer argumento sería este que dice aquí, num de serie, básicamente es la fecha, así que elijo la G6, y el segundo argumento, fíjate cuando pongo el punto y coma, plum, sale una lista de tipos de calendario. Pues si queremos que el lunes sea el número 0, sería este, el número 3. Así que o bien escribes un 3 o le haces doble clic aquí, a esta parte de aquí,
y ya él te lo coloca, ¿de acuerdo? 3 es para decirle el tipo de calendario donde el lunes sería el número 0. Doy a intro y me saca un 3, ¿de acuerdo? Como tercer día de la semana partiendo de un lunes, insisto, 0. Doble clic a este piquito y ya tenemos esa instrucción terminada. Qué fácil se ve aquí todo. Siguiente. La instrucción, vamos ya por la quinta. Dice completar la celda 1, que es la celda de 28, con la suma de los precios compras de aquellos productos de los que se hayan vendido más de 5 unidades y cuyo mínimo stock sea menor que 15. Bueno, esto se complica un poquitín, pero no mucho. Resulta, mira, si te vienes aquí a la hoja de cálculo, resulta que podemos sumar, por ejemplo, la columna de precio de compras, esta, siempre que se cumpla una condición. Eso se puede hacer con la función sumar sí. Pero siempre que se cumplan dos condiciones, esto ya la función sumar sí no lo admite. Para eso tenemos que usar la función sumar sí conjunto. ¿De acuerdo? ¿Por qué dos condiciones? Porque si lees la instrucción, dice que se sume la columna de los precios de compra, pero de aquellos productos que se hayan vendido más de 5 unidades y cuyo mínimo stock sea menor que 15. Es decir, nos ponen dos condiciones. ¿Cómo se hace eso? Pues a ver, para empezar me vengo aquí a la celda de 28 y escribo igual sumar si conjunto, sería esta de aquí, que es la que admite más de un criterio. Le hago doble clic, sumar si conjunto, donde, primer argumento, el rango que quiero sumar. Y el rango que quiero sumar es la columna de precios de compra. Hasta aquí. Punto y coma. Segundo argumento, un rango al que le vas a poner un criterio. En este caso, por ejemplo, dice la instrucción, aquellos productos de los que se hayan vendido más de 5 unidades. Esto es que cojamos la columna de unidades vendidas, voy a seleccionar hasta aquí, punto y coma, y le pongamos el criterio, ese criterio va entre comillas, mayor 5, y cierro comillas. Así que de momento le estamos diciendo, súmame la columna H siempre que en la columna F supere 5. Pero hay otra condición, punto y coma. Dicen las instrucciones que cuyo mínimo stock sea menor que 15. Así que aquí tenemos la columna mínimo stock que voy a seleccionar desde aquí hasta aquí. Y punto y coma entre comillas también menor 15. Y cierro comillas. ¿Cómo se traduce esto? Cierro paréntesis. ¿Cómo se traduce? Pues le estoy diciendo, súmame la columna H siempre que la columna F supere 5 y siempre que la columna D esté por debajo de 15. Así sería la instrucción que nos están pidiendo. Doy a intro y a mí me salen 185. ¿A ti también? Muy bien. Venga, pues la siguiente. La siguiente sería la instrucción número 6, que dice calcular la columna sugerencia pedido según las siguientes condiciones. Esto suena a función sí, ¿verdad? Dice, si existencia es mayor o igual a mínimo stock, entonces en sugerencia pedido aparecerá un 0. Ok, pero si existencia, es decir, la condición contraria, es menor que mínimo stock, entonces en sugerencia de pedido tiene que aparecer el mínimo stock menos existencia más 6. Veamos. Me coloco en sugerencia de pedido y escribo igual si abro paréntesis. Si existencia, es decir, esta, es mayor o igual, es mayor e igual que mínimo stock, que esta de aquí, punto y coma, el resultado tiene que ser 0, pues un 0. Y en caso contrario, dice aquí que el resultado tiene que ser el mínimo stock menos existencia más 6, es decir, el mínimo stock, que es esta, menos existencias, que es esta, más 6. Cierro paréntesis, intro, y si arrastro con doble clic en este controlador de relleno aquí, pues ahí lo tengo todo. Siguiente. La instrucción número 7 dice, dar formato a la columna sugerencia pedido con valores enteros y entre paréntesis dice, sin decimales y sin separador de miles. Básicamente esto es que le pongamos formato número, pero que no lleve ni punto de miles ni decimales. Así que nada, esto con toda esta columna marcada, que ya la tenemos seleccionada, haces un control 1, que ya sabes que es formato de celdas, y eliges formato aquí, número, pero te aseguras que no marcas ni separador de miles y que además aquí le pones 0 decimales. ¿De acuerdo?
Así que al aceptar ya lo tenemos todo formateado pues prácticamente como estaba. La siguiente instrucción parece que es así como un poco tonta porque dice alinear las columnas datos 1 y datos 2 a la izquierda y con sangría 2. ¿Esto qué es? Pues que de nuevo marquemos las columnas datos 1 y datos 2, que de momento datos 2 de momento está vacía, y en control 1 te vengas a la pestaña alineación y elijas alineación horizontal izquierda, pero con una sangría aquí de 2. ¿De acuerdo? Así que al aceptar, pues nada, se supone que ya estamos cumpliendo la instrucción número, ¿cuál es? La 8. La siguiente, la 9, dice aplicar a la celda 1, la de 28, el mismo formato que tiene la columna precio-compras. Pues nada, esto con la brochita, con copiar formato lo hacemos. Es decir, te vienes a precio-compra, esta de aquí, te vienes a copiar formato, clic, y te vienes aquí y le aplicas el mismo formato, clic. ¿De acuerdo? No te preocupes si el color amarillo se pierde, porque bueno, nosotros estamos cumpliendo la instrucción que nos dice. Pero es que además, si te das cuenta, me vengo aquí al principio de todo el examen, hay una coletilla en las normas del examen, aquí en la prueba de Excel, que dice, los colores, las fuentes y el formato de la fuente, negrita, cursiva, tamaño, etcétera, son indiferentes, no se valorarán en la corrección del examen. Es decir, al final del examen las celdas que eran amarillas pueden dejar de serlo y esto no afectará la puntuación, justo es lo que nos ha pasado. Así que, sin problema. Vamos con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción, que ya vamos por la número 10, dice completar la celda 2 de 30 con el resto resultante de dividir la mediana de la columna unidades vendidas entre el mínimo de los valores de la columna existencia. Madre mía, ¿esto qué significa? Ni idea, pero tenemos que cumplir la instrucción y tú tienes que saber que hay una función que es la función residuo que se encarga de sacar el resto de una división. ¿De acuerdo? En este caso es una división muy rara que no sé ni para qué sirve, pero bueno, su utilidad tendrá. O no, pero bueno, nos ayudará a aprobar el examen y ya está. Es decir, tenemos que hacer una división entre la mediana de la columna unidades vendidas y el mínimo de los valores de la columna existencia y de esa división calcular su resto. Vale, ¿qué es esto? Todo esto es la celda 2, ¿no? Vale, ¿qué es esto? Me vengo aquí y hago igual residuo. Aquí lo tengo. ¿De qué? De la mediana de la columna unidades vendidas, es decir, mediana, esta de aquí, de la columna unidades vendidas hasta aquí y cierro paréntesis, ¿de acuerdo? Dividido entre, le ponemos un punto y coma porque la función residuo lleva dos argumentos, digamos que el numerador y el denominador, ¿no? El numerador y el divisor, como lo quieras llamar. Pues en este caso el divisor va a ser el mínimo de los valores de la columna existencia, es decir, esto es la función min, así, de la columna existencias, hasta aquí. Cierro paréntesis del min y cierro paréntesis del residuo. Y a mí esto me da 6,5. Muy útil, ¿verdad? Pues ni idea, pero bueno, esto nos ayuda a probar, pues lo hacemos. Siguiente. Resulta que estamos por la 11 y dice, contar cuántas celdas de las columnas mínimo stock, existencias y unidades vendidas tienen valor menor que 15. Y todo esto hacerlo en la celda D32, celda 3. Nos están diciendo que de las columnas mínimo stock, existencias y unidades vendidas, estas tres, digamos de todo este rango, ¿cuántos valores están por debajo de 15? Pues esto lo vamos a hacer con un contar sí. Tenemos la suerte de que las tres columnas que nos piden están contiguas, así que podemos hacer un rango, un único rango con todas ellas. Si las columnas estuvieran separadas, por ejemplo, fuera esta una y esta de aquí, por ejemplo, fuera otra, no podemos hacerlo todo en un solo contar sí. Habría que hacer varios contar sí por separados y sumarlos, ¿de acuerdo? Pero en este caso, al ser tres columnas juntas, podemos hacer lo siguiente. Te vienes aquí y hacemos igual contar.sí, donde el rango, pues vamos a pillar las tres columnas a la vez, es decir, marco así, y ese va a ser el rango. O sea, el rango no tiene por qué ser una columna, sino un rango rectangular, como en este caso. Donde la condición va a ser, pongo punto y coma, abro comillas, menor 15. Menor 15. Cierro comillas, cierro paréntesis y me dice que hay 11 celdas con un valor más pequeño que 15 en esas tres columnas. Espectacular. Seguimos con la siguiente instrucción, que ya nos queda poco. Instrucción número 12.
rellenar la columna datos 2 con la concatenación del primer carácter y los dos últimos del código de cada producto pasados a mayúsculas. Esto está chupado, verás. ¿Qué tenemos que hacer? Me vengo a la columna datos 2 y nos piden que de este código de aquí de la izquierda saquemos su primer carácter, en este caso sería una C, y los dos últimos, en este caso sería un 15. Pero todo pasado a mayúsculas. Así que eso va a ser lo primero que vamos a poner. Me vengo aquí a la M6 y escribo igual mayúscula, la función mayús, que es la que va a pasar todo a mayúsculas. ¿De qué? Pues del primer carácter por la izquierda, eso va a ser la función izquierda, le hago aquí doble clic, de la celda B de Barcelona 6, y cuando la función izquierda o la función derecha solo necesita un carácter, o bien haces así, pones punto y coma 1 y cierras paréntesis, o bien te lo puedes ahorrar. Yo en este caso no lo voy a poner para demostrarte que cuando a la función izquierda o la función derecha no le pones el segundo argumento, Excel entiende que es un solo carácter, ¿de acuerdo? Así que le estamos diciendo ahora mismo que de la celda B6 solo se quede con el primer carácter por la izquierda. Y a todo esto le unimos, ese es el operador este ampersand, los dos caracteres de la derecha. Así que uso la función derecha, aquí, de la celda B6 y le pongo también un punto y coma 2. Cierro paréntesis del derecha, cierro paréntesis del mayús y este sería el código C15. Si me vengo y arrastro con doble clic, ya tengo toda la instrucción completada. Sí señor, qué maravilla. Vamos con la instrucción número 13. Copiar las columnas de existencia de unidades vendidas desde la celda E6 hasta F25 y pegar a partir de la celda F28. Y luego ordenar ambas columnas utilizando como primer criterio la existencia de menor a mayor y como segundo criterio las unidades vendidas de mayor a menor. Bien. Es decir, hacemos un copiar y un pegar y luego ordenamos por dos campos. Pues vamos. Me vengo aquí y cojo las columnas desde la E6, nos dicen, existencia y unidades vendidas hasta aquí, hasta el final. Puedo copiar simplemente con control C, ¿de acuerdo? Me vengo aquí a la F28, que es donde nos dicen, y podemos hacer o bien la tecla intro, que en Excel es pegar, o haces un control V como toda la vida. Mira, si doy a la tecla intro, esto es un pegar. Esto solo sirve para Excel, ¿de acuerdo? Vale, pues ya hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es ordenar estas dos columnas. Así que con las dos columnas marcadas me vengo a este botoncito que dice ordenar y filtrar, orden personalizado, y en este caso, como se trata de una tabla, mírala aquí detrás, como se trata de una tabla que no tiene cabecera, es importante que no le active lo de mis datos tienen encabezados, ¿de acuerdo? Así que al desplegar la flechita de ordenar por, no me voy a encontrar con los nombres de los campos, sino con los nombres de las columnas. Pues bien, la columna F se supone que es esta de aquí, que es la de existencias, y la columna G se supone que es esta de aquí, que es la de unidades vendidas. Así que primero dice que ordenemos por existencia de menor a mayor, así que elijo columna F y le dejo puesto de menor a mayor, y aquí en el botón agregar nivel, le digo que ordenemos por la columna G, pero dice de mayor a menor. Así que al aceptar, pues ya tenemos esto ordenado de menor a mayor y en caso de repeticiones aquí de mayor a menor. Sí, señor. Bueno, pues la instrucción 14 dice que completemos la celda 4, que es la de 34, con la desviación estándar, tomando como muestra de la población a la columna unidades vendidas. La verdad que esta es de las funciones que nadie conoce, y que un estadístico, la verdad es que yo no, pero un estadístico te podría explicar qué es la desviación estándar. Pero lo bueno que tiene Excel es que muchas veces sin saber muy bien el significado de lo que vamos a hacer, podemos encontrar la función que lo resuelve. En este caso, fíjate que si me vengo a la celda sí, la D34, que es la celda 4, y escribes igual, pues te encuentras con una que dice, por ejemplo, desbest, que esta tiene toda la pinta de que dice aquí, calcula la desviación estándar. Es decir, que esta nos va a servir perfectamente. Aquí hay un montón de desbest, cada una servirá para algo, pero esta perfectamente nos puede servir. Así que le hago doble clic. Y como nos dice que tomemos como muestra de la población la columna unidades vendidas, pues le voy a marcar el rango de unidades vendidas. Cuando cierro paréntesis y doy a intro, pues muy bonito, nos queda 28,68, que esa se supone que es la desviación estándar de esa columna. Espectacular, sí señor. Por último, la
instrucción número 15 dice que completemos la celda 5, que es la de 36, con el valor de la fecha de alta del primer producto, que está en la G6, menos 40 días naturales, y dar formato a dicha celda, la D36, de modo que se muestre de esta forma. Primero el mes, luego el día y luego el año, con una o dos cifras cada uno de ellos y con un punto de separación. Vale, ¿esto qué significa? Pues que en esta celda de aquí tenemos que hacer una fórmula que coja la fecha de alta del primer producto que está en la G6, es decir, igual. Vente aquí arriba a la G6, clic, menos 40 días naturales. Como son naturales, pues simplemente vamos a escribirle un menos 40 y se acabó. Esta sería la fórmula que tenemos que hacer. Cuando doy a intro, a mí me muestra el 12 de diciembre de 2015, pero le tenemos que dar el formato que nos pide el ejercicio. Así que te colocas en esta celda, haces un control 1, en este caso te vienes a personalizada y vas a borrar el formato que aparece aquí arriba, ¿vale? El de DDMMAAA, lo pincho y lo borro porque en su lugar dice el ejercicio que pongamos mes, día y año, pero con una o dos cifras para el día, una o dos cifras para el mes y 4 cifras para el año. ¿Esto qué significa? Que si pones una M, igual te sirve para el número 12 que te sirve para el número 3. De ahí lo de una o dos cifras. Ponemos un punto que es el separador que quieren entre una y otra. Luego dice que va el día, así que una sola D. Y esto nos sirve tanto para números de una sola cifra como para de dos. Y con otro punto, luego 4 As. A, que es el año con 4 dígitos. De esta forma estamos cumpliendo la última instrucción. Al aceptar, esto queda así. Bueno, pues esto ya está. Como te digo, este fue el examen que pusieron en la convocatoria de 2015, que se hizo en marzo, a principios de marzo de 2016, y bueno, no es excesivamente complicado. Solamente hay un detalle sin importancia, es que bueno, todo esto que yo te he contado pues en un rato, pues tenemos como unos 7 u 8 minutos para resolverlo. Va, pero no es un detalle sin importancia, ¿sabes? Y a esto únele pues los nervios de un examen, el cronómetro, que acabas de terminar la tabla de Word que no te ha terminado de salir, la transcripción, que se acaba el tiempo, pero bueno, no tiene mucha importancia. ¿De acuerdo? Te recuerdo que si quieres esta plantilla vacía, pues te la puedes descargar. Y como siempre, pues nada, espero tus comentarios en mi blog o en YouTube o cualquier duda que tengas, pues ya sabes, me escribes y lo vamos viendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues un saludo. Chao, hasta la próxima.